En este domingo, después de la teofanía, este domingo posterior a la celebración del gran misterio de la manifestación de la Trinidad que hemos visto espiritualmente, con el Hijo descendiendo a las aguas, el Espíritu descendiendo sobre el mismo Cristo, la voz del Padre se escuchaba desde el cielo. Esto no es un evento cualquiera, es algo más que central en todo el mensaje de Jesús. Cuando uno ha podido recibirlo, ha podido injertarse en la vida de la Iglesia, el volver a este punto no es meramente un principio visible de la presencia de Cristo, sino toda una clave de comprensión de cómo ha de crecer nuestra fe. Sin duda, en nuestros tiempos desarrollamos nuevas sensibilidades, hay nuevas modas, hay nuevas costumbres, algunas viejas, pero bueno, recauchutadas como nuevas. Hay viejos vicios recauchutados como nuevas opciones y cosas por el estilo. Y se vive en un estado de extrema confusión. La sociedad, digamos así, está más disgregada que nunca, y no es solamente una cuestión en nuestro país, sucede a nivel mundial. Excepto donde subsiste un sistema familiar tradicional, el resto realmente es caos y confusión y mucho sufrimiento. Sin embargo, cuando uno ve el océano de gente que sufre, se pregunta por qué, por lo menos cuando se encuentran frente a la iglesia, no se dan cuenta que están frente a la solución de su vida. ¿Cómo es que tanta gente, inclusive bautizada, cuando se encuentra con las cosas de Dios, es insensible a esa presencia? Claro, cuando son muchos, digamos así, pueden decir, bueno, los tiempos han cambiado, la iglesia no se ha adecuado a los tiempos, hay un montón de explicaciones que en realidad no sirven y es fácil de probarlo. Porque cuando vemos este fenómeno en el cual podemos decir, padecemos las necesidades, padecemos de un montón de enfermedades espirituales y físicas, y cuando nos encontramos frente a Cristo, frente a la iglesia, frente al misterio de Dios, no tenemos olfato para detectar que ahí está Dios. Enseguida nuestros pensamientos se sobreponen nuestras ideas, nuestras conveniencias, y seguimos como una opción más, por supuesto, en cosas que nos van hundiendo cada vez más, y lo ve así, derroteros de vidas que van cada vez más hundidas, cuando tuvieron la solución delante de sus ojos, no tuvieron olfato para decir, es acá. Hemos perdido el olfato. Y los cristianos, una de las cosas que hemos de recibir y de renovar en el Espíritu Santo es el olfato de Dios. El olfato es un sentido de lo más sorprendente. Es, por ejemplo, uno de los primeros de los cuales se asientan en nuestra memoria. A veces es más fácil recordar el olor de la casa de la abuela que el color de la casa de la abuela. Los aromas quedan inscritos en lo más profundo de nuestra vida, y de alguna manera la memoria de esos aromas condiciona un montón de cosas. Me dice, a mí no me gusta la cebolla, me hace acordar a tal. Vamos, cómo uno, ese aroma, esa capacidad de oler, no es algo tan, digamos, vano y superficial, sino que define mucho de lo que somos, de lo que vamos, las decisiones que vamos a tomar. Y una de aquellas cosas que tenemos que recuperar es el olfato de Dios. Es detectarlo. Bueno, y esto no es una cuestión cualquiera cuando en este domingo estamos por un lado cerrando este despliegue de luz que comienza con la Navidad, sigue con la teofanía, sigue con la circuncisión del Señor, sigue con la teofanía, sigue con, bueno, así, va mostrándose, en la cual vemos que es Dios el que viene a medio de los hombres, pero haciéndose uno de nosotros, también Él muestra que Él no es uno de nosotros. Es como uno de nosotros porque asume nuestra naturaleza humana, pero no es uno de nosotros porque aquel de quien decimos Jesucristo, Él, por medio de Él han sido hechas todas las cosas, el cielo y la tierra.
las cosas que aprendemos de la fe no necesariamente las sabemos por intuición ni por revelación, ¿verdad? Porque son cosas que vienen directamente de fe. Pero sí hay un sentido de pertenencia, de apego, de búsqueda, que seguramente Dios lo ha puesto en nuestra naturaleza. De oler tantas otras cosas hemos perdido esa naturaleza. Es como pasa con los chicos que se crían sin comer nunca una fruta con gusto a fruta, y están acostumbrados a que todo tenga gusto a chicle. Y cuando uno le da una fruta no le gusta, y cuando uno le da un vaso de leche le parece fuerte, y cuando uno lo saca al sol se tiene miedo que se derrita. Es decir, uno está desnaturalizado. No son sus gustos naturales, sino que es la supresión de sus capacidades naturales, porque nosotros estamos hechos por Dios para apetecer aquello de lo que tenemos menester. Apetecer algo que no necesitamos justamente muestra que está fallando el olfato. ¿O acaso el animal que se alimenta de carne busca puerros para vivir? O la vaca, no sé, se tienta pensando en comer un asado. El animal, así en la naturaleza, está dirigido hacia lo que necesita. Y esa parte en nosotros, siendo sustancia racional, no está suprimida. Básicamente, tenemos que apelar a eso profundo que nos vuelve hacia Dios. Y ese olfato nos va guiando. No vemos, no escuchamos, pero sentimos, detectamos esa traza, ¿no? Y la seguimos. Estamos buscando ese encuentro. Es verdad que cuando venimos a la iglesia y recuperamos el estado de gracia, comulgamos, lo comemos. Entonces dice, claro, yo tengo que tener el olfato de Dios, así lo puedo comer. La verdad no, es que es al revés. Yo lo como para ver si puedo tener el olfato de Dios. Porque la renovación de nuestro ser, de nuestra inclusión, de nuestra naturaleza, va a venir a partir de la gracia. Nosotros no nos bautizamos para comulgar, sino que comulgamos para que el fin del bautismo llegue a su plenitud. El centro de todo será en el bautismo. Y esto es algo lo cual es necesario no solamente reeducarnos, sino exponernos a la enseñanza de Dios para poder recuperar ese eje en nuestra vida que es la gracia del bautismo, sin la cual no hay otra cosa más. Pero volvemos a esto, el bautismo no es la primera gracia que recibimos porque las que vienen después son más importantes, en absoluto. Sino que las que recibimos después del bautismo son para que ese bautismo llegue a la plenitud. Ningún bautizado se casa por iglesia para darle finalidad al bautismo, sino que el casamiento por iglesia va a ser instrumento para que lleguemos a esa plenitud de esto que nos hemos recibido. Lo mismo cualquier otra cosa. Nadie fue bautizado, bueno, de paso de ser sacerdote para que sirva para el bautismo. No, recibe el sacerdocio para poder desempeñar una función de alimentar, de corregir, de plantar y arrancar para el bien espiritual de los demás. Nadie es sacerdote para sí mismo. Lo mismo que los cónyuges tampoco pueden ser nada para sí mismos, lo son para sus hijos, lo son después el uno para el otro. ¿Me explico? Ven como todo lo que recibimos después del bautismo viene a completar algo que es lo central y lo más importante. Por eso, sabiendo que vivimos en una sociedad e inclusive en una experiencia de iglesia muchas veces, en la cual el bautismo no es lo más importante. No porque ser laico sea más importante, que no se trata de eso, sino que ser hijo de Dios es lo único que podemos apelar. Adoptados en el Hijo de Dios. Somos hijos de Dios, adoptados en el Hijo de Dios. Por eso Jesús dice, mi Padre y vuestro Padre. Y Él dice, sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Por lo tanto, el bautismo no consiste en ser más o menos bueno, así más o menos de rebote entramos y más o menos hacemos algo, sino que es un llamado a algo que supera nuestras fuerzas y capacidades. Es como si Dios, por decir algo, nos llamara a ser astronautas. Obviamente que a los saltos a la luna no llegamos. Necesitamos la ayuda de un cohete, necesitamos la ayuda de un montón de cosas. Bueno, lo mismo sucede con esto. Dios nos invita a algo de una manera imperativa, porque no dice, fíjense, estudienlo, véanlo entre ustedes. Sino dice, sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Porque Él es el Maestro y en el mejor de los casos nosotros discípulos. Sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿Y qué es esa perfección? ¿De dónde viene? Bueno, la misma palabra significa perfecto, completo, lleno, rebosante. No tiene carencia de nada. Hasta si se quiere puede decirse lleno como lo es una fuente. Una fuente está siempre llena, ¿verdad? Pero cuando esa fuente tiene, mana y da.
y permanece idéntica y da y genera. Bueno, es eso una de las cosas que debemos meditar. Hemos recibido algo para una finalidad que no podemos realizar nosotros solos, que necesitamos de la ayuda de Dios, y hemos de aprender a librar del combate espiritual, luchando primero con aquellas cosas que dentro de nosotros son el obstáculo para dejarnos moldear por la mano del gran artesano que es Dios. Porque el barro duro de nuestra arcilla, Él lo moja en las aguas del bautismo y los vuelve maleables a la acción del Espíritu Santo. Entonces, no temamos por la pobreza del material en que estamos hechos. Temamos más bien por la grandeza a la que somos llamados. Vigilemos aquello que se nos ha confiado. No pensemos que nosotros no tenemos a quién recurrir. Pensemos, esto no se puede hacer solo. Él dijo, cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y a los apóstoles les dijo, haced esto en conmemoración mía. No estamos solos. Él cuando dice a los apóstoles al final del Evangelio de Mateo, cuando termina todo esto que ahora empieza, ¿no? Porque ahora hoy que estamos celebrando, que él se fue, cuando escuchó que Juan el Bautista fue encarcelado, el precursor, él se fue a Galilea, cerca donde se había criado, a Cafarnaúm, y comenzó a predicar el reino de los cielos. Comenzó a llamar, comenzó a juntarlos a todos. ¿Y qué dice al final del mismo Evangelio? Dice, id y enseñad a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, todo lo que yo os he mandado. Todo lo que yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Entonces, no es que no carecemos de ayuda. Si de alguna manera la presencia de Cristo a veces hasta parece desaparecer de nuestras comunidades, somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros los que no lo dejamos entrar. No es que Él no sea todopoderoso, sino que somos nosotros los que estamos llamados a crecer en la libertad de elegirlo. Y para eso se nos dio la libertad. Hemos sido llamados, como dice el apóstol, a una luz admirable. Algo que supera todo entendimiento. Y eso requiere una gran exigencia. No ser perezosos, no ser autocomplacientes. Saber ponerse, pedirle a Dios que me muestre qué tengo que cambiar. Cuál es la primera cosa en la cual tengo que trabajar. Porque ese trabajo espiritual, si yo no avanzo, no dejo avanzar a los demás. Es tan profundamente solidario el cuerpo de Cristo, la iglesia, que si yo me trabo al otro, aunque no lo conozca. Y si en mí triunfa Él, ¿cuánto bien le hago a todos que me rodean? Estamos tan solidariamente unidos en la misma gracia que brota de la fuente del bautismo. Por eso, conviértanse, dice el Señor, porque el reino de los cielos está cerca. Cambien, digamos, y podemos expresarlo de esta manera, traduciendo de otra manera, es que dejen que Dios intervenga en vuestros corazones, en nuestro ser, en nuestras entrañas, para que vuestro espíritu pegue un salto a sus manos. Pues la palabra metanoia, es eso, es un salto del espíritu por una intervención de Dios. Dejen que lo haga Él, ábranle la puerta, dejen que tome el control Él y todo va a salir bien. Dejemos que esta época sea una época de una renovación de nuestro bautismo, un fortalecimiento de nuestro ser y sobre todo el que podamos ver con claridad qué es lo que se interpone entre Dios y yo, que he de hacer un costado, que es mi pecado. Dios venga en nuestra ayuda, la Madre de Dios nos ampare y nos guíe en este camino que nos lleva felizmente a los brazos de su Hijo. Amén.